Y bueno, precisamente para ahondar en este tema y conocer el sentir de la Iglesia ante estos hechos, tengo en la línea telefónica de Mega Noticias TVC. De antemano le agradezco estos minutos al vocero de la Arquidiócesis de México, el padre Hugo Valdemar. Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias. Paco, muy buenas noches, al contrario, gracias por abrir este espacio para compartir con ustedes. La primera pregunta que yo le hago, estas declaraciones que ha vertido el fiscal de Veracruz en torno a la familiaridad, por decirlo de algún modo, entre los sacerdotes y sus victimarios, ¿cuál es la opinión de la Iglesia? Bueno, mire, lo primero que tenemos es pues mucho dolor, mucho desconcierto por este crimen tan horrendo que aconteció. Y también nos ha indignado mucho las declaraciones precipitadas, porque así nos han parecido precipitadas del fiscal, porque apenas están iniciando las indagatorias. Él sale a decir esto, que es posible que así sea, no lo sabemos, pero apenas a unas horas de ocurrido el asesinato, y por supuesto hay muchísimas dudas al respecto. Entonces me parece que no es responsable, no es ético salir a los medios como para querer tapar que no es una situación de crimen organizado y dar ese tipo de opiniones que, pues, al parecer lo que quieren hacer ver es que, puesto que ellos tomaban alcohol con estas personas, acabó en una riña, pero una riña no acaba de ninguna manera así, es decir, llevándoselos por la fuerza, maniatándolos, matándolos de una manera salvaje y dejándoles en un páramo. Me parece que hay muchas dudas y que no se puede salir a dar este tipo de conclusiones en las primeras horas. Ahora resulta que la Fiscalía de Veracruz es la más eficiente del mundo. Yo nunca había escuchado que se aclarara un crimen en apenas unas horas. Resulta inverosímil e irresponsable. ¿Cuál es la hipótesis de ustedes? No, mire, nosotros no somos la autoridad ni estamos en la investigación. Yo he platicado un poco con el señor obispo de Papantla y más bien estamos atenidos a lo que investigue la autoridad, que es su papel, no el nuestro. Pero lo que sí no podemos aceptar que se trate así el caso, de esta manera, irresponsable, y lo que queremos es una investigación seria, pegada a verdad, con los tiempos jurídicos que debe llevar y no precipitarse en, ya mataron a estos sacerdotes físicamente, ahora los matan moralmente, ¿no? Los difaman. Creo que es indigno, es una canallada y se debe tener mucho cuidado en cómo se trata este caso y todos los otros casos que suceden, porque algunas fiscalías, como la de Veracruz, son dadas a criminalizar a las víctimas, lo cual, digo, doblemente los matan. En este sentido de lo que usted está mencionando, padre, Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, ¿podríamos considerarlos peligrosos para el sacerdocio? Pues mire, en lo que va de este sexenio, son 14 ya los sacerdotes asesinados, algunos desaparecidos, casos verdaderamente insólitos como este de Veracruz, porque no se explica uno, digo, aún como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que se conocían y estaban bebiendo, ¿verdad? Esto no explica ni justifica en absoluto el crimen. Recuerdo un sacerdote de Zamora hace ya 2 años que desapareció un 27 de diciembre, un sacerdote joven, muy bueno, que de pronto aparece muerto, ¿no? Uno de Guerrero que hace también un par de años, un sacerdote ejemplar extraordinario que también desaparece, aparece muerto, ¿no? Y así una serie de crímenes que hoy por hoy hacen de México el país más peligroso del mundo para ejercer el ministerio sacerdotal. Imagínense, tenemos ese triste privilegio y no sé, los periodistas, pero por allá andan también. Agregando a esto que usted está mencionando, padre, el tema de la inseguridad en el país, ¿cómo lo ve la Iglesia? Bueno, es un desastre, ¿no? Es un desastre, pese a que las autoridades tratan de darnos cifras alegres. Lo cierto es que los sacerdotes que estamos en contacto con las comunidades nos damos cuenta que en absoluto ha minado la delincuencia, al contrario, crece. Por ejemplo, informándome un poquito de Papantla, los sacerdotes dicen que en esa zona, no sé si todo el estado, pero esa zona, el 60% de los sacerdotes han sido víctimas de extorsión y amenazas, ¿no? Y eso, lo que yo digo, si eso pasa con unos sacerdotes que generalmente son respetados en la comunidad, pues imaginemos el común de la gente, ¿no? Vive aterrorizada, vive apanicada, la violencia en Veracruz es incontrolable, como es en Guerrero, Tamaulipas, ¿no? Que se habla tan poco, pero que es verdaderamente triste. Entonces, pues la delincuencia no se soluciona con cifras alegres,
sino realmente actuando en contra de los delincuentes, cosa que no estamos viendo que se haga con firmeza. Déjeme aprovechar que lo tengo en la línea telefónica, padre Hugo Valdemar, el vocero de la Arquidiócesis de México. Cambiar un poquito de tema, brevemente, sí, nada más para una respuesta. ¿Consideran ustedes que está viviendo la relación Iglesia-Estado uno de sus peores momentos? Esto lo digo por el tema de los matrimonios igualitarios. Bueno, sí, no es un buen momento, efectivamente no es un buen momento, ha habido un gran desconcierto de nuestra parte ante esta propuesta del presidente. En su momento dijimos que había otras prioridades como para meter en la agenda nacional este tema que pues lamentablemente ha dividido profundamente a la sociedad mexicana. Así lo advertimos y así ha sido, lo cual pues nos preocupa porque no estamos en el país como para divisiones y discusiones, fomentar intolerancia, sino al contrario, ¿no? Entonces, ciertamente esta iniciativa nos ha inquietado mucho, nos ha preocupado mucho. Al parecer no avanzará, pero bueno. ¿Podría recrudecerse esta relación, padre? ¿Perdón? ¿Podría recrudecerse aún más esta relación? No, yo creo que no, porque mire, la Iglesia no tiene un ánimo adverso al gobierno, al contrario, nos preocupa muchísimo ver el nivel de desgaste que tiene el presidente, ver todos estos problemas que son un flagelo para el país, como la inseguridad, la corrupción. Entonces, créame que no hay el más mínimo ánimo de entrar en controversia o en ruptura con el gobierno. Sería muy irresponsable de la Iglesia y no se tiene esa pretensión. Pues, padre Hugo Valdemar, le agradezco como siempre que nos regale unos minutos a Mega Noticias TVC. Al contrario, muchas gracias por abrir el espacio. Que tengan muy buena noche todos ustedes. Muy buenas noches, muchas gracias. El padre Hugo Valdemar, el director de comunicación social de la Arquidiócesis de México. Vamos a otros temas.